Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes a todos los participantes. De parte del Comité Permanente Académico y ESCOME de SOCIEN UCV Piura les da la cordial bienvenida a esta nuestra segunda ponencia de nuestro primer seminario virtual de salud mental, titulado Depresión y ansiedad en tiempos de COVID. En esta oportunidad estará a cargo del médico psiquiatra con la subespecialidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, maestría en Filosofía Ética y Política, médico bioetiquista, coordinador del Grupo de Aspectos Bioéticos de COVID-19 del Ministerio de Salud, profesor de pre y posgrado de Psiquiatría de la Universidad Mayor de San Marcos, jefe de curso de Ética Médica y actualmente jefe de encargado del Servicio de Psiquiatría de Niños y Adolescentes del Hospital Almenara. Con ustedes el doctor Juan Carlos Ocampo. Doctor, le doy el pase para su presentación. Cualquier duda o consulta va a ser resuelta al finalizar la ponencia y les recuerdo de que va a ser grabada y posteriormente la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Gracias. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Primero agradecer al comité organizador de la Sociedad Científica de la Universidad César Vallejo con sede en Piura por la invitación. Y bueno, vamos a reunirnos un poquito para hablar sobre temas como depresión y ansiedad en tiempos de COVID. Así que inicio. A ver, permíteme. Muy bien. Permítame un segundo que quiero minimizar la pantalla para poder verlos. Perfecto. Muy bien. La agenda que vamos a tratar ahora es depresión y ansiedad en tiempos de COVID. Para que nosotros podamos distinguir un poquito, vamos primero a entrar por lo que es el contexto COVID. Luego vamos a ver sus características de esta pandemia COVID-19, qué características trae también la cuarentena y cómo nos altera. Vamos a ver la depresión y la ansiedad con sus características clínicas habituales y posteriormente va a surgir nuestra pregunta. Y nuestra pregunta va a ser cómo afecta la COVID-19 a la ansiedad y depresión a nuestros pacientes. Y esperamos que lleguemos a algunas conclusiones y reflexiones. Muy bien, entonces iniciamos la presentación. Lo primero que les puedo decir es de que estamos en una situación única. Desde la época de la gripe española, que se originó en los Estados Unidos hasta la actualidad, no hemos tenido una pandemia de tales dimensiones. El Perú vive un momento crítico en su historia. Todos somos ahora testigos de algo que va a ser escrito en los manuales o libros de historia. Y como es un momento crítico, requiere de respuestas tanto de la ciencia, de la tecnología y de la ética. Requiere que nos pongamos todos nosotros al hombro y repartamos las funciones y tareas para luchar contra esta pandemia. Lo primero que voy a decir es traer las palabras de Adela Cortina. Adela Cortina, la mujer que están observando, es una filósofa española que nos dice que todo va a ser distinto después de esta pandemia. Nada, no va a ser igual, las cosas van a cambiar. Jürgen Habermas, que es un filósofo que plantea la ética discursiva con su teoría de la acción comunicativa, donde las personas se entienden a través de la comunicación y la presencia del otro es tan importante como la presencia del yo, nos dice: nunca habíamos sabido tanto sobre nuestra ignorancia, pero cada día que pasa sabremos más. Por lo tanto, estos dos primeros autores nos plantean de entrada las características de esta pandemia. La incertidumbre. Y esta incertidumbre tiene un marco, y este marco es como una puerta, como en una puerta que dice alto, no pasar, zona peligrosa. Efectivamente, este marco es la carencia de recursos. Estamos en una pandemia donde el factor denominador es la carencia de recursos. Como ustedes pueden apreciar en esa foto
que corresponde a las carpas armadas tanto en el hospital donde yo laboro, que es el Hospital Almenara, Guillermo Almenara Irigoyen, en un momento crítico, actualmente ya no están ahí, en un momento crítico no había dónde hospitalizar los pacientes y estaban en sillas de ruedas a la intemperie. Entonces, esto nos habla de las dimensiones de esta pandemia por la cual estamos pasando. Y esto se debe a que nuestro sistema sanitario es precario por la escasez de recursos económicos, materiales y tecnológicos, y porque está fragmentado. Recuerden que todos nosotros, ustedes que van a salir a trabajar dentro de muy pronto, se van a insertar al mercado laboral y van a encontrar un mercado fragmentado. Por un lado el Ministerio de Salud, por el otro lado la Seguridad Social, las fuerzas policiales, divididas en la Marina, el Ejército y la Policía. Y por el otro lado tienen el sistema privado. Y si eso fuese poco, tienen los hospitales municipales. Entonces tenemos realmente un sistema desarticulado y tenemos un sistema muy desorganizado. Y en estas condiciones no se encontró la pandemia. Hasta el día de hoy, en el momento que consulté los datos, teníamos aproximadamente cerca de 302.718 casos confirmados y fallecidos 10.589. Teníamos una gran cantidad de casos, tanto fallecidos como confirmados. Entonces, esta pandemia pesada, dura, que nos plantea una serie de dificultades, da como resultado el incremento de casos confirmados y de muertes, tanto en la población general y el personal de salud. Comienzan a experimentar, a raíz de todo este incremento, una serie de problemas psicológicos como ansiedad, depresión y estrés. La pandemia impacta ahí. Sobre lo que usualmente aparecía, la pandemia termina siendo un factor estresor, gatillante, de mayor ansiedad y mayor depresión. Hasta el momento se ha informado la presencia de ansiedad y depresión y reacción de estrés en la población general. Esos son datos de los primeros papers que salen en la República de China, la República Popular de China, donde comienzan a reportar el incremento de los casos. Además, en el personal de salud también se han encontrado problemas de salud mental, especialmente en las profesionales mujeres, el personal de enfermería y aquellos que trabajan directamente con casos sospechosos o confirmados. Esta incertidumbre que planteaban Jürgen Habermas y que plantea Adela Cortina genera el espacio para el cual el personal comienza a sufrir burnout o el desgaste emocional, esta fricción constante que tiene el personal de salud en la lucha con la pandemia, tiene repercusiones como el rostro de esa salubrista, marcado por el respirador, con los labios secos probablemente por la deshidratación, con una piel dañada por la fricción y con su traje, ¿no? Con su traje cumpliendo su horario laboral. Todo esto produce ansiedad. Pero es importante distinguir entre una ansiedad normal y una ansiedad patológica. Lo primero que vamos a decir es que la ansiedad es una experiencia humana universal. Todos tenemos que experimentar la ansiedad. Si no experimentamos la ansiedad, pues probablemente nuestra especie humana no estaría vigente. Nos habríamos extinguido hace mucho tiempo. La ansiedad permite que escapemos, que nos libremos del peligro. Entonces, una ansiedad normal es una reacción ante un peligro identificable. Es un sentimiento que tiene motivación y tiene una función adaptativa y creativa. Por el otro lado, tenemos una ansiedad patológica. La ansiedad patológica es una reacción ante un peligro no identificable, un sentimiento independiente que no se logra identificar de dónde o a raíz de qué aparece y deteriora el funcionamiento de la persona. Entonces la ansiedad va a tener ese matiz como la historia de ese león que está yo soy psiquiatra de niños y adolescentes y usualmente utilizo como recurso para los diálogos con los adolescentes, pero principalmente con los niños, las metáforas y los cuentos. Bueno, este cuento trata de un león
que estaba sediento, perdido en un desierto, y de repente ve un oasis, y en el oasis había una fuente de agua, así que rápidamente, debilitado por el calor, se acerca para beber, y cuando va a beber, ve otro león ahí. Entonces se esconde porque él era consciente que estaba muy débil, espera la noche, y en la noche dirá, ya se fue el león y voy a ir a beber, pero va a beber y lo ve otra vez el león ahí. Así que esperó al día siguiente, ya casi desfalleciendo, y dijo, ahora sí, el otro león se debe haber ido, ya se debe haber saciado. Fue a ese laguito y otra vez lo ve el león ahí. Entonces ya casi al borde de la desesperación, el león dice, no me importa si el otro león me come, yo igual voy a ir, y va y salta. Y adivinen qué pasó. Lo que pasó es que se mojó. Era un miedo imaginario. Entonces la ansiedad tiene mucho de esto, de miedos imaginarios. Entonces la ansiedad normal o ansiedad fisiológica, la ansiedad normal se refiere a una condición de activación que permite al individuo una adecuada respuesta adaptativa ante situaciones de tensión, peligro o amenaza. Efectivamente, si por acá en la puerta de mi casa entra un delincuente, evidentemente va a saltar una ansiedad normal. Esta ansiedad es vivida como una respuesta adecuada y necesaria a la situación, como una respuesta legítima a la experiencia. En cambio, una ansiedad patológica es cuando es desproporcionada al estrés que lo provoca. Por ejemplo, en las fobias, por ejemplo, un perrito pequeñito puede generar un desequilibrio emocional intenso. Se mantiene después que el peligro ha desaparecido. Esta ansiedad patológica, pese a que la causa no está presente, sigue ese miedo infundado. Se presenta sin que haya un motivo externo para ello, pero también cuando el estímulo ansiogénico no es adecuadamente enfrentado y el problema no se resuelve. Y lo más importante es que interfiere con el funcionamiento adaptativo del individuo. Entonces nos ponemos a reflexionar y nos planteamos cuáles fueron las primeras reacciones de ansiedad. Ya sabemos que se incrementó la ansiedad, ya sabemos que se incrementó la depresión, pero ¿cómo fueron las primeras reacciones de ansiedad cuando ocurrió la COVID-19? Recordemos que inicialmente el brote se inicia en China y causó alarma y estrés a la población en general. Este miedo a la enfermedad se podría explicar por la novedad o por la incertidumbre, como lo había planteado Adela Cortina y Jürgen Habermas. El creciente número de pacientes y casos sospechosos suscitaron la preocupación del público por infectarse. Piensen que al inicio hubo un gran desconocimiento y no todos reaccionamos de la misma manera ante el desconocimiento. El miedo se exacerbó por los mitos y por la desinformación en las redes sociales y medios de comunicación. Una de las características que tienen las pandemias es la desinformación. Y la desinformación incrementa la sensación de angustia, a menudo impulsado por noticias erróneas o por la mala comprensión de los mensajes relacionados al cuidado de la salud. Recordemos que estamos con una enfermedad que muy poco conocemos de su fisiopatología y realmente nos plantea un reto. Luego de la declaración de emergencia en China, un estudio reveló un incremento en las emociones negativas. Y eso lo descubrieron, ¿no? Tanto como ansiedad, depresión, indignación, etcétera, aparecieron una serie de emociones negativas. Bueno, entonces, usualmente la ansiedad tiene una epidemiología. La prevalencia de vida es que por lo menos 1/3 de la población mundial sufre de algún trastorno psiquiátrico en algún momento de su vida. O sea, de ustedes, 1 de cada 3 de ustedes va a experimentar síntomas de ansiedad. Y no tenemos por qué asombrarnos, es lo que las estadísticas marcan. En el caso de la ansiedad, estos hallazgos, por ejemplo, se ha visto que acá en Lima, en los estudios que hizo el instituto, encontraron cerca del 25%, el Instituto Nacional de Salud Mental, 25%, en Chile 12.6%. Miren, qué interesante. Los estudios encontraron que el 30.6% tuvo algún desorden psiquiátrico y de ellos el 14.6% tuvo trastornos de ansiedad. Y ahí tenemos algunos datos de Lima, Huaraz, Cajamarca y La Selva, donde podemos ver que los trastornos psiquiátricos, siempre en amarillo,
superan los 35%, la ansiedad por encima de la depresión generalmente supera el 20%. Datos curiosos son en Cajamarca, donde ha habido menos ansiedad, a diferencia de las otras regiones del país. Es un estudio de investigación que realizamos con nuestro equipo de trabajo y ahí mire la carga de enfermedad. Esta carga de enfermedad fue un estudio que se realizó con todos los datos obtenidos desde el 2002 hasta el 2015. Lo acabamos de publicar recién en el mes de junio. Y ustedes van a apreciar toda la carga de enfermedad por los grupos etarios. Pero ¿qué es lo importante de este estudio de investigación que mide la carga de enfermedad? Recuerden que la carga de enfermedad tiene que ver directamente con la disfuncionalidad en los años que uno vive, los años que uno realmente vive con mucha discapacidad. Si ustedes logran ver, en amarillo vamos a tener como principal factor de carga de enfermedad la depresión. Y en verde tenemos la ansiedad. Por lo tanto, los dos temas que estamos tocando ahora son los principales responsables de la carga de enfermedad. Y un dato muy interesante, porque antes en los sistemas de salud se medía para realizar el desembolso económico en función a la letalidad o a la morbilidad. Y los trastornos psiquiátricos obviamente ocupaban el último espacio. Pero cuando cambian los indicadores por alrededor de 1990 y comienza a aparecer el indicador de la carga de enfermedad que tiene que ver con la discapacidad o los años vividos con discapacidad y que eso repercute directamente en la economía, es que aparece el interés sumario en relación a medir la carga de enfermedad, porque provoca incluso problemas como el presentismo. ¿Y qué es el presentismo? Es ir a trabajar sin producir. Entonces eso impacta en la economía y por eso las autoridades comienzan a importarle los temas de salud mental y esto justifica en parte el desarrollo último que hemos tenido a nivel país con los centros de salud mental comunitarios, el aumento de plazas en psiquiatría, psicología y las ofertas laborales. Muy bien, entonces ahí les dejo eso. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo para que les manden los papers originales o lo que ustedes deseen. Muy bien, continuando. Este incremento de la ansiedad durante la pandemia incrementó la posibilidad de problemas psicológicos y mentales, principalmente por el distanciamiento de las personas. Es algo que nuestros pacientes permanentemente mencionan. El otro día fuimos a una reunión en el Congreso y uno de los asesores nos decía, doctor, a mí me dio COVID, pero lo que más me imposibilitó no fue el propio COVID, sino el sentirme solo, el sentirme aislado. Y yo no entendía antes por qué la gente compraba televisores. Cuando me dio COVID necesitaba un televisor, aunque sea para escuchar algo que antes ni le prestaba atención, pero era por la sensación de no sentirme solo. Entonces, esta enfermedad tiene esas características en el impacto y eso puede incrementar los problemas de trastornos. Esta persona tenía justamente un cuadro de ansiedad. En ausencia de la comunicación interpersonal, es más probable que los trastornos depresivos ansiosos ocurran o empeoren. Por otro lado, la cuarentena reduce la disponibilidad de intervenciones psicosociales. Eso es muy importante, porque el otro día en el Hospital Almenara, en emergencia, me tocó atender a una niña de 14 años con trastorno de conducta alimentaria. Vino con un índice de masa corporal de casi 14, o sea, 13.8, muy delgada ella, con todas las características de un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? La anorexia, la baja de peso, el hirsutismo, etcétera. Y realmente estaba mal, y no vino pues solamente con un cuadro de anorexia, sino vino con una comorbilidad. Y esa comorbilidad será la depresión. Cuando comenzamos a interrogarla a la paciente, nos dijo, doctor, yo no salía de mi casa porque tenía miedo de infectarme. Y cuando salí, fui a otro hospital y no me quisieron atender. Entonces, esto nos abre paso a dos reflexiones. Una es que el paciente tiene miedo a salir de su casa por A o B o C razón, sobre todo a contaminarse del COVID-19. Y la segunda es que nuestros servicios de salud mental igual pasan por un proceso de adaptación y conocimiento de la enfermedad y comienzan a tener también restricciones en la atención de nuestros pacientes.
Los trastornos de ansiedad generan una pesada carga en las áreas de educación, en el área obviamente te impacta. Ahora podemos ver cómo los jovencitos a raíz de la COVID-19 están en su casa. Es más, prueba de eso somos nosotros ahora que estamos realizando una capacitación a distancia. En algunos casos ha abierto factores positivos, pero en otros casos simplemente ha generado mayor desigualdad. Recuerden que la pandemia no es igual para todos. No todos reciben la pandemia dentro de una casa de material noble. Hay personas que tienen muchas dificultades. En la ocupación, obviamente, están viendo las restricciones laborales para las personas mayores de 60 años inicialmente y ahora han modificado para mayores de 65. Ha habido mayor índice de divorcios, esos son datos que vamos a tratar de presentar, pero ha habido una serie de dificultades a nivel intrafamiliar. También impacta definitivamente sobre la parte económica y sobre los cuidados de la salud. Y me detengo en los cuidados de la salud porque bien que los pacientes con trastornos de ansiedad tienen a una sobreutilización de los sistemas de cuidado de salud, eso lo sabemos. Un paciente ansioso es excelente paciente en la parte privada porque permanentemente te va a estar consultando por sus molestias, pero en la parte pública comienza a generar un gasto injustificado. Entonces hay un incremento de las consultas médicas, de las evaluaciones diagnósticas, de los exámenes auxiliares, etc. Entonces yo quiero que ustedes noten acá que algunas de estas conductas son por lo general consecuentes con las recomendaciones de los salubristas. Al inicio, en el Ministerio de Salud dice, por favor, ante alguna dificultad acudan a un hospital. Sin embargo, las personas con ansiedad, por sus características de la ansiedad, porque tienden a tener un pensamiento aprensivo. ¿Y qué es un pensamiento aprensivo? Es un pensamiento en el cual siempre están pensando en el futuro y suelen utilizar mucho el ISI. ¿Cómo el ISI? Y si algo me pasa, y si algo me ocurre, y si estoy enfermo, y si mañana me contagio, entonces eso hace que estas personas lo lleven al extremo, esas recomendaciones, y genera consecuencias deleterias, no solamente para el individuo, sino para la comunidad, porque comienzan a hacer un sobreuso de los servicios de salud y generan una congestión y acaparamiento. Y eso termina, recuerden que hay un dicho que dice, silla que deja, silla que otro lo ocupa. Y si esa silla está ocupada, pues tú tampoco la vas a poder acceder. Entonces ya no hay cupo para las personas que tienen más limitaciones para acceder a los servicios de salud. También se produjo compra excesiva de materiales de protección personal, mascarillas, guantes, y eso son características que presentan nuestros pacientes con ansiedad. Por eso es muy importante la psicoeducación. Por el contrario, los bajos niveles de ansiedad por la salud podrían ser perjudiciales, ya que es posible que las personas que no tengan niveles de ansiedad, como les dije, por lo menos la ansiedad normal, se crean que la enfermedad nunca les va a tocar. Y ahora, si no es hasta que la enfermedad ha tocado al vecino, al compañero que trabaja, es que recién toman conciencia. Muy bien, veamos las características clínicas de la ansiedad. Llegamos a la conclusión que es una emoción de carácter desagradable. Quien ha experimentado ansiedad sabe que es una inquietud interna fuerte, de expectativa aprensiva, como les dije, siempre pensando en el futuro, pero no pensando en positivo, sino pensando en negativo, de algo desconocido o amenazante. Viven permanentemente como amenazados, acompañada de una respuesta de hiperactivación autonómica y tensión muscular que produce molestias de orden físico, característicos y afecta el comportamiento. Justamente vamos a ver esas características de la ansiedad. La ansiedad presenta tres aspectos que están extremadamente relacionados. Ojo, es muy importante que ustedes sepan que esta separación solamente es a nivel teórico, pero en verdad en la práctica todo esto suele ocurrir de manera interrelacionada. Entonces, podríamos clasificarlos en tres tipos distintos de síntomas. Síntomas somáticos, síntomas psíquicos y síntomas conductuales. Entonces, en los síntomas psíquicos, desde un punto de vista psíquico subjetivo, la ansiedad es vivenciada como una emoción de tonalidad displacentera. Entonces va a aparecer el sentimiento de aprensión, el presentimiento de peligro inminente, permanentemente están en un estado de alarma, viven Carlos Alberto Seguín decía
que una vivencia es una experiencia con carga afectiva. Bueno, esta carga afectiva de las vivencias que tienen nuestros pacientes con ansiedad son amenazadoras. La viven como una permanente amenaza. Y hay una imposibilidad de predecir si la acción de eludir a la amenaza tendrá un resultado positivo. Los síntomas somáticos, lo principal que yo quiero que ustedes vean es que, dicho sea de paso, son los síntomas somáticos el principal motivo por el cual el paciente acude a una consulta. Y es los principales síntomas que tiene un paciente con ansiedad. Hay una activación del sistema neuromuscular y del sistema neurovegetativo. Entonces, entre los síntomas ustedes van a encontrar en sus pacientes aumento del tono muscular, dolores musculares, temblor digital, rigidez, contracciones clónicas, que muchas veces son confundidas con movimientos involuntarios. Incluso tenía un paciente que pensaba que tenía una enfermedad lateral amiotrófica porque tenía contracciones clónicas, y hasta se llegó a hacer una junta médica para terminar dándonos cuenta que era un paciente con ansiedad. Los dientes cerrados, ellos producen mucho desgaste de la dentina, aprietan mucho su dentadura y le terminan dañando, la voz temblorosa también. Dentro de los síntomas neurovegetativos tienen los síntomas cardiovasculares, taquicardia, palpitaciones, sensación de desmayo. A nivel gastrointestinal, dolores abdominales, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento. A nivel genitourinario aparece la poliaquiuria o emisión de orina frecuente, la menorrea. Miren, la menorrea no solamente es de los trastornos de conducta alimentaria, también la ansiedad puede producirla. La dismenorrea, que es consulta frecuente a nivel de la práctica privada, la eyaculación precoz, una de las principales características de la ansiedad es la disfunción de ejecución. ¿Y qué es la disfunción de ejecución? Es justamente cuando una persona, un varón, tiene dificultades durante sus relaciones sexuales, generalmente por no poder mantener la erección. Respiratorios, sensación de sofocamiento, suspiros, disnea, y también suelen tener bochornos de calor, de frío, sensación de debilidad y adormecimiento. Los aspectos que se relacionan a la conducta, la ansiedad nos va a dar con una persona con un aspecto tenso, inquieto, no deja de mover las manos, los dedos, parece que tuviesen tics. Suelen estar con las cejas fruncidas, incluso fruncen el ceño, y es ahí donde rápidamente nosotros también ectoscópicamente observamos que las líneas de expresión, exactamente las arrugas, son muy notorias ahí, y nos damos cuenta si esa persona usualmente es ansiosa o no. Es un buen predictor. Aumento del tono muscular, suspiros, cara pálida, dificultades para pasar la saliva, eructos, taquignia, pupilas dilatadas, sudoración, etc. Muy bien. Los chinos, que ellos han sido los que más han investigado al inicio el tema de la ansiedad, nos hablan que en un estudio donde había 52.730 personas, se logró descubrir que el 35% de los participantes experimentaron estrés psicológico. Ahí evaluaron a personas entre 18 y 30 años y se dieron cuenta que ellos, el grupo entre 18 y 30 años y los mayores de 60, fueron los que tuvieron más alto estrés psicológico. ¿Y por qué se produce eso? Según el reporte y el análisis que ellos hicieron, los primeros, los de 18 a 30 años, fue principalmente por el uso de las redes sociales y de las fake news, o noticias falsas que permanentemente circulan, y esa sobreinformación genera estrés porque aumenta la incertidumbre. Y en los mayores de 60 años, por las condiciones sociales. Si yo tuviese 65, 70, 75 y me dicen permanentemente una y otra vez por el televisor o la radio que soy población en riesgo, termino llenándome de ansiedad. Entonces, son varios factores por los cuales estas dos poblaciones son más vulnerables. Por otro lado, dado que la tasa de mortalidad más alta por la COVID-19 se produce en adultos mayores, no es sorprendente que ellos tengan más posibilidades de sufrir estrés. Cuando hablamos de ansiedad, no solamente tenemos que pensar que todo es ansiedad, sino vincular la ansiedad con los trastornos de adaptación. No solamente la persona que tiene ansiedad se circunscribe en la ansiedad, puede tener incremento de consumo de sustancias, podría tener un trastorno de personalidad, como le dije, trastorno de la alimentación, trastorno del control de los impulsos, trastornos somatomorfos, trastornos psicóticos. Es más, en uno de los estudios nacionales que han salido,
evidencian que una de las características que suelen tener los pacientes con COVID es las reacciones psicóticas secundarias a la ansiedad, y los primeros reportes han tenido que ver en eso, y trastornos del humor. Acá les dejo nomás la clasificación que la pueden encontrar del DSM-5 para que ustedes la puedan revisar, y acá les dejo la clasificación del CIE-10. Muy bien, este es un payasito, se llama Garrick, y tiene que ver porque hay un poema que aparentemente escribió Juan de Dios Pez, un mexicano, que habla sobre este payasito, que decía: cierto día ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro de un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa alegría y en un eterno morir viviendo estoy. Y el médico le contesta a ese paciente: viajad. El paciente le dice: tanto he viajado, leed, tanto he leído. Quizás necesitéis lisonjas o alabanzas, tanto me alaba. Entonces el médico se queda perplejo y le dice: la verdad que me deja perplejo vuestros mal, mas doy un consejo. ¿Cuál? Dice el paciente. Visitad a Garrett. ¿Quién es Garrett? Garrett es un payaso que hace reír a los enfermos terminales, a los lores, a la reina. Te lo garantizo, si conoces a Garrett, vas a estar muy contento. Entonces el hombre que estaba mirando durante toda la consulta el suelo, con su mirada clavada en el piso, comienza a levantar lentamente la cabeza y le dice: señor, cambiadme de receta, yo soy Garrett. Como este poema que escribe Juan de Dios Pesas, nos damos cuenta que la depresión muchas veces está oculta en una careta. Así que vamos a hablar un poquito de depresión. Ahí está, miren, yo soy Garrett, cambiadme de receta. Primero que nada, acá hacemos ya el switch. La comorbilidad entre los trastornos de ansiedad y depresión. Es bien difícil separar ansiedad y depresión. Generalmente van como el pan y la mantequilla. Tienen que ir juntos para que tengan un sentido en su existencia. Entonces, la depresión está asociada con una serie de trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia específica, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, entre otras. Implicancia de la depresión como comorbilidad de los trastornos de ansiedad. Entonces ustedes ahí pueden ver, ¿no? Es más o menos el mismo cuadro del anterior. Solamente quiero que sepan que un paciente con depresión hay un aumento del uso de los recursos para el cuidado de su salud, hay mayor afectación laboral, hay un aumento de la carga para la sociedad. Hicieron trabajos de investigación para ver si convenía tratar los cuadros de depresión con fármacos, cuando estos eran en forma oportuna o cuando eran cuadros de moderados a graves, o no hacer nada. ¿Cómo se ahorraba más? Y los estudios arrojaron que se ahorraba más cuando se realizaba la intervención, cuando se lo atendía. Entonces, es otro factor por el cual se está promoviendo la salud mental, porque es rentable, ayuda a disminuir, porque ese paciente deprimido deja de producir. Y los economistas miren por productividad, tienen un pensamiento medio, llamaríamos racional instrumental, ven todo costo-efectividad. Muy bien, la depresión, un estudio chino realizado en la fase inicial de la pandemia, nos habla que en 1.210 personas se descubrió que el 13.8% presentó síntomas depresivos leves, el 12.2% síntomas depresivos moderados, el 4.3% síntomas depresivos graves. Se observaron mayores niveles de depresión en los varones, en personas sin educación, en personas con molestias físicas. Es más, en personas con molestias físicas. En esta pandemia, pobre de aquel que experimentaba un dolor de garganta, o de una tos, o de un dolor muscular. Con tanta información que había, ya asumía que tenía COVID. Y vivía su penuria en el silencio. Y muchas pacientes me comentan: doctor, yo pensaba que tenía COVID, le he pasado mal, no podía dormir, no quería estar ni con mi esposa, y ahora me doy cuenta que solamente era mi imaginación. Asimismo, se informaron menores niveles de depresión en las personas que se enteraron del incremento de los pacientes recuperados y de las personas que siguieron las recomendaciones de salud pública. Por eso la buena información es curativa. Si el gobierno informa bien, mejora también la salud de vuestros pacientes.
Entonces, acá algunos datos: la prevalencia es alta de la depresión, en promedio está alrededor del 17%, como les enseñé en el estudio de carga, es la principal responsable de la carga de enfermedad, se da con mayor frecuencia en las mujeres, son trastornos crónicos, recurrentes y discapacitantes, está asociada a una alta morbilidad y mortalidad, asociada a altos costos indirectos y directos, y la segunda, este dato hay que corregirlo, ya se ha convertido en la primera causa de discapacidad este año. Muy bien, la prevalencia de la vida de los pacientes con depresión, ahí también tenemos unos estudios. Parece mentira que la selva tenga la más alta tasa de prevalencia, pero es lo que arrojan los estudios. Y en los niños tampoco se salvan, su prevalencia es menor, la relación en los sexos, a diferencia de los adultos, es equitativa, pero a partir de la adolescencia ya se comienzan a distinguir con mayor incidencia en las mujeres. La población geriátrica ha sido muy afectada, es la más vulnerable. Y, por ejemplo, es increíble que en Bélgica, donde está legalizado la eutanasia, el gobierno haya declarado en un momento donde la pandemia que aquellas personas que eran menores de 65 años no iban a tener acceso a los ventiladores. Increíble, ¿no? Eso merece otro análisis. Los ancianos y cuidadores del lugar o la comunidad. El anciano obviamente es más vulnerable, no solamente por la edad, sino porque muchas veces está en asilos y no solamente es más vulnerable a la COVID-19, sino también a los cuadros depresivos. Y ellos, el anciano usualmente, y si es varón, usualmente cuando está muy deprimido no avisa, sino solamente ejecuta, y se ha incrementado el índice de suicidios en población geriátrica. Riesgo de recurrencia. Bueno, es algún dato general, ¿no? Usualmente los cuadros de depresión recurren en un 50% luego del primer episodio, 70% después del segundo y 90% después del tercero. Acá le voy a dejar los síntomas, solamente quiero rescatar dos porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque muchos de los síntomas que van a presentar los pacientes con la COVID-19 se van a parecer a los pacientes que tienen depresión. Por ejemplo, la apatía, el desánimo, la anorexia, pero sin embargo el ánimo deprimido, la tristeza, la melancolía, la pérdida de interés o de la capacidad de sentir placer son características muy sugerentes de los episodios depresivos. Muy bien, las personas que sufren el fallecimiento repentino de un ser querido por la COVID-19 es algo que hemos visto, ¿no? Es bien triste cuando uno se pone a pensar lo que ha pasado, que haya personas de que han muerto sin ser despedidos por sus familiares, o que sus familiares se hayan enterado de que han muerto días después. La incapacidad de despedirse puede generar sentimientos de ira, tristeza y resentimiento, lo que podría generar el desarrollo de un duelo patológico. Es muy importante porque el sistema de salud tiene que responder a algo que se viene. Por lo tanto, el personal médico debe estar capacitado para comunicar malas noticias. Aquí el problema es el siguiente, que esto nos ha cogido, como les dije al inicio, con un sistema de salud tan precario que nuestro personal de salud que daba las malas noticias, pues no tenía ni tiempo y muchas veces no se ha producido tal comunicación en forma asertiva. A pesar de su importancia, en diversos estudios se han documentado que los médicos no han recibido un entrenamiento formal para comunicar malas noticias. Es necesario que los especialistas de salud mental faciliten a los médicos conceptos precisos sobre este asunto. Conclusión. Hay mucho que podemos hablar sobre ansiedad y depresión, podemos hablar de los diferentes grupos etarios, cómo ha sido afectado al personal de salud. Ahorita en mi hospital está corriendo un trabajo de investigación en relación a la afectación que sufre el personal de salud, el burnout. Tenemos sistemas de apoyo psicológico donde conversamos con los médicos que tienen serias dificultades. Hemos visto pacientes que tienen trastorno de estrés postraumático y son algunos relatos desgarradores. Pero vamos a concluir con algunas cosas importantes. Debido a que se desaconseja que el personal no esencial, como nosotros, los psiquiatras de niños, psicólogos y trabajadores sociales, que usualmente somos las personas con mayor
capacidad o competencia para reconocer los problemas de salud mental y que ingresemos a las salas de aislamiento, es necesario que nuestros profesionales de primera línea puedan realizar las intervenciones sociales. Esto ya ha ido mejorando en las últimas semanas de la pandemia, pero al inicio, quien tuvo la suerte de ser paciente, al inicio realmente no recibió mucho apoyo. Es importante que los clínicos comprendan las similitudes y diferencias de los síntomas de la COVID-19 con los episodios de presencia. Los síntomas como fatiga, trastorno del sueño, trastorno del apetito, disminución de la interacción social y pérdida del interés en las actividades habituales se observan tanto en la depresión como en las infecciones virales. Sin embargo, los síntomas psicológicos centrales como la desesperanza, inutilidad, pesimismo y culpa serán más típicos de la depresión. Muy bien, quiero terminar con este pensamiento. Él es Carlos Alberto Seguín, es un psiquiatra que falleció ya hace unos años, que fundó el Departamento de Psiquiatría del Hospital Almenara, el lugar donde yo trabajo, y él escribe muy bonito, tiene varios libros, Mi Medicina y Yo, se los recomiendo, se pueden leer, pero él nos habla de una frase que a mí me encanta, que dice, toda relación humana comienza con un en contra, que es una lucha por proteger al propio yo frente al otro. Si se logra superar a ese en contra, se habrá producido el encuentro, que no puede ser distinto del amor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta ponencia. Chicos, si tienen alguna duda o consulta, vamos a dar unos minutos para que las puedan colocar en el chat. Doctor, me han hecho unas preguntas. Me dice, ¿el uso de los teléfonos en estos momentos de pandemia aumenta o genera depresión? Muy bien. Esa es una pregunta interesante porque hay dos experiencias previas. Vamos con la primera. En las anteriores pandemias, el nivel de uso de los teléfonos portátiles, que realmente han sido una herramienta importante en esta pandemia, no era tan amplio y eso generaba de que no sea considerada como parte del sistema de respuesta. En esta pandemia ha cambiado. Entonces, a través del teléfono, por ejemplo, para los que realizamos la actividad asistencial, hemos podido contestar interconsultas, conversar con pacientes. El teléfono se ha vuelto muy democrático. Está el acceso usualmente de prácticamente la gran mayoría de la población peruana y permite un diálogo eh, que en estas condiciones ya tan disminuidas por las características del virus patógeno, te dan un marco de seguridad. La idea principal es humanizar todas nuestras acciones. Humanizar todas nuestras acciones significa que aún así estemos hablando por teléfono, realizar la correspondiente presentación, tener un trato amigable, ser tolerante, desarrollar nuestras habilidades de escucha efectiva, todo lo que tiene que ver con una interacción interpersonal. El teléfono, si bien no nos permite algo que es muy importante, que es la relación personal en un espacio-tiempo real, sin embargo, es una aproximación que, bien utilizada, apoya bastante en esta parte. Gracias, doctor. Tenemos otras preguntas. La siguiente pregunta es, ¿la ansiedad patológica se debe tratar necesariamente con fármacos o hay otras formas de tratarla? Ya no, mira, en este tema no nos hemos
Dadas las características de la charla y que se puede hablar tanto de depresión y ansiedad, no nos hemos dedicado al tratamiento, pero una pregunta siempre es buen motivo para hablar un poquito de eso. Mira, cuando tú quieres tratar la depresión o la ansiedad, tienes que hacer un juicio de valor, realmente en qué situación se encuentra el paciente. En las ansiedades, la depresión moderada y grave, se recomienda usualmente en todas las guías técnicas y en los papers uso del tratamiento combinado entre medicamentos y psicoterapia. Obviamente el ser humano no es un ser, no es un objeto que con un producto químico le va a ayudar a mejorar, como fuese el caso de una pastilla, sino el ser humano es sujeto y objeto. Por lo tanto, necesita esa doble intervención. Eso lo decía Hermann Berrios en un libro que se llama Epistemología de la Psiquiatría, en el cual nos habla de esa dualidad que tiene el ser humano para la práctica de la psiquiatría como objeto y sujeto. Y es por eso que es todo un arte tratar en psiquiatría, porque no puede ser solamente dar fármacos, sino tú tienes que hacer un vínculo terapéutico con tu paciente, hablar, y en esa alianza terapéutica va a generar a través del proceso psicoterapéutico una serie de cambios que van a ser más perdurables, y los medicamentos ahí terminan ayudando. Principalmente se utilizan los SIRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero también se pueden utilizar otros medicamentos. En el Ministerio de Salud, donde ustedes probablemente van a hacer su sedum, van a tener acceso principalmente a la sertralina y a la fluoxetina. La sertralina se suele usar en un marco entre 50 y 200 miligramos y la fluoxetina entre 20 y 80. Muy bien. Claro, nos dice Marina García con respecto a que si podría repetir un poco los aspectos de ansiedad psíquico o subjetivo, por favor. Que ella quiere este cuadrito, entonces. Muy bien, vamos a... Cuando hablamos de la ansiedad psíquica, acá la puedes ver, hablamos de... Hay un autor que se llama Viktor Frankl, que escribe un libro bien bonito que se llama El hombre en busca de sentido. Se lo recomiendo que lo lean. Él nos habla, él es el padre de la logoterapia, el fundador de la logoterapia, que es la psicoterapia del sentido. Él nos habla de que el ser humano tiene tres dimensiones: una dimensión física, una dimensión psíquica y una dimensión noológica o espiritual. Y esa dimensión noológica espiritual tiene que ver con la búsqueda del sentido, con la capacidad de hacer uso de nuestra libertad y de nuestra actitud interior para saber. Es más, en su libro él cita una frase de Fedor Dostoyevsky que dice: solo quiero ser digno de mis sufrimientos, porque justamente Víctor Frank desarrolla todo eso que va a ser la resiliencia. Bueno, cuando hablamos de la parte psíquica o la parte psicológica, nos referimos a todo lo que tiene que ver con los pensamientos, las emociones. Entonces ahí, como ustedes pueden ver en el cuadro, está el sentimiento de aprehensión. Ese sentimiento de aprehensión es un sentimiento como que uno se quiere apretar a lo que tiene cerca, ¿no? Por temor de lo que está afuera. Entonces tu mente, pese a que tú te aprietas con toda tu fuerza a tu oso de peluche o a tu almohada, no estás pensando en tu almohada ni en tu oso de peluche, sino estás pensando en lo que está afuera. Es un pensamiento que piensa en lo que podría pasar, y eso tiene que ver con los y si que les comenté, ¿no? Que es y si algo me pasa, y si me enfermo, y si no me sano, etc. Y luego otro es el presentimiento de peligro inminente de muerte, ¿no? Permanentemente viven como los gatos, erizados. Viven en un estado de alarma continuo, como si se tratara que permanentemente esperan una emergencia. Tienen una vivencia de una situación amenazadora, pero no la pueden delimitar, no la pueden precisar a qué se debe, por qué ocurre. Entonces genera una inquietud permanente. Muy bien. Luego nos ha escrito también Agonizante Ramírez y nos dice: la ansiedad patológica se trata obligatoriamente. Nos ha escrito
Miguel Guevara, con respecto a la ansiedad y depresión en estudiantes de medicina, si usar fármacos influye en el aspecto académico. Muy bien, no les he traído un artículo que publicamos con el doctor Alberto Perales en los anales de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde medimos los niveles de ansiedad, depresión y conductas disociales y decisión de suicidio en los estudiantes de medicina. Ahí se trabajó con una población de los 2 primeros años de estudio en un trabajo inicial y luego con todos los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en otro estudio. Y encontramos que alrededor del 20% de los estudiantes presentaban problemas de ideación tanática y también problemas de conducta tipo suicida o tipo homicida. Increíble, ¿no? Esos datos que arrojan las encuestas. Entonces es altamente prevalente. ¿Qué tienes que hacer tú cuando te encuentras? El tratamiento, el principio de beneficencia que ustedes van a utilizar en la práctica clínica te dice que tú le des lo mejor que le puedas brindar a tu paciente. Y el principio de no maleficencia primum non nocere es no causarle daño. Por lo tanto, exige al estudiante que sea un estudiante leído, competente, instruido, pero a la vez que sea reflexivo. Entonces, todos los medicamentos tienen 2 efectos. Un efecto para el cual se da el fármaco, que vendría a ser la eficacia del fármaco, y el otro vendrían a ser los efectos adversos. Entonces, uno cuando prescribe un fármaco tiene que balancear. ¿Para qué le doy? ¿Qué pienso obtener? ¿Y de qué me debo cuidar? Entonces, en los estudiantes de medicina va a surgir, es una población especial. Uno parte de los tratamientos a veces tienes que utilizar las benzodiazepinas, que son hipnóticos. Entonces tú te vas a preguntar, ¿necesita mi paciente que le dé benzodiazepinas? ¿O puedo yo lograr que él duerma con métodos alternativos? Por ejemplo, la higiene del sueño, lo pueden buscar ustedes. Entonces, esa permanente reflexión en relación a la prescripción médica va a permitir que tú des un trato individualizado. Entonces, cada caso tiene que ser analizado de acuerdo a sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Si yo le doy hipnóticos, porque a veces al paciente le puede dar hipnóticos como las benzodiazepinas, va a interferir, efectivamente interferirá porque produce sueños, somnolencia diurna. Entonces hay que saber para qué le damos. Obviamente, si el paciente tiene una depresión grave, no va a poder estudiar, entonces la prioridad es el tratamiento. Pero si tiene una depresión leve, se puede prescindir de algunos fármacos, se pueden quedar otros, o incluso se pueden prescindir de los fármacos. También nos ha escrito sobre el insomnio y la soledad. ¿El insomnio y la soledad en los momentos de la pandemia solo aumenta la ansiedad o también la depresión? ¿Y cómo estas son influyentes? El insomnio es un síntoma que está presente tanto en la ansiedad como en la depresión y que se incrementa en ambos de acuerdo al nivel de gravedad. Por lo tanto, una de las principales consultas que vemos en la práctica clínica es la presencia del insomnio. El insomnio, sobre todo, a predominio del insomnio de conciliación y del insomnio de mantenimiento. Pero sí es algo que se ha incrementado a raíz de esta pandemia en nuestros pacientes. Creo que esas son todas las preguntas, doctor, por ahora. No nos han escrito más. No sé si tendría alguna recomendación o alguna anotación final. Sí, como no. Primero, agradecerles por permitirme compartir con ustedes este espacio y este momento. Saludarlos también y felicitarlos por la iniciativa de querer capacitarse pese a las dificultades, y también yo creo poder enlazar los lazos entre su universidad, la Universidad César Vallejo, y la universidad en la cual yo trabajo y que quiero mucho, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Así que yo gustoso de seguir colaborando y apoyando en la medida de mis posibilidades en los temas que son dominio de mi persona y desearles en este momento único de nuestro país que sigan el esfuerzo, que ayuden en el rol que les toque. A veces el estudiante de medicina lo que tiene que hacer es informar en forma clara. Para eso hay un programa, por ejemplo, en los cuales estudiantes de medicina se dedican a darle información en relación a estas enfermedades. Pero yo creo que es algo en lo cual ustedes pueden aportar. Y muy contento y espero que les siga yendo muy bien. Nos estaríamos viendo hasta en una futura oportunidad. Gracias, doctor. Muchas gracias, chicos, por estar presente en esta ponencia. Agradecerle a usted y como ya mencionó, esperamos también tenerlos en una siguiente, en un curso quizás, que ya lo estamos planteando y que nuestro presidente ya le va a comentar en un futuro. Muchas gracias, chicos. Como ya le expliqué, vamos a subirnos al canal de YouTube, dado que esa es nuestra segunda ponencia de nuestro primer seminario. Y el post-test lo estamos enviando ahorita al chat de WhatsApp. Gracias, doctor. Gracias, chicos. Y ya nos vemos pronto. Adiós.